quisiera grabar, lo siento. Yo pensaría por el corto tiempo que tendría para regenerar ingresos, la prima que presente la persona. Justamente por ahí vamos en ese evento de que se vuelven más caros estos tipos de seguros, cuando son pagados al finalizar un mes. Porque efectivamente, la idea que tiene las aseguradoras es que puedan recibir las primas, puedan generar inversiones con esas primas para poder incrementar esos montos, generar rendimientos y que esos seguros pues valgan en términos monetarios un poco menos la prima. Sin embargo, cuando los seguros deben de pagarse de forma fraccionada, es decir, al finalizar la fracción de tiempo en la que fallece el asegurado, la aseguradora tiene sí o sí que tener disponibilidad para pagar esas primas, esas sumas aseguradas, ¿verdad? Que se comprometieron a pagar en su momento. Entonces, el problema es que cuando se generan inversiones, las inversiones están por determinado periodo de tiempo, usualmente periodos de un año o más. Entonces, y efectivamente se espera que las inversiones que sean a un más largo plazo generen un mejor rendimiento. En caso que la aseguradora necesite tener esos valores disponibles, entonces él no puede generar este tipo de rendimientos. Entonces a alguien se lo tienen que cobrar y ese alguien va a tener que ser el asegurado. Entonces, en ese sentido, este tipo de seguros que pagan en periodos menores a un año se vuelven más caros. Los más frecuentes que podemos ver son estos fraccionados. Sin embargo, existen seguros también que son continuos y que le pagan de forma inmediata el beneficio. Usualmente esos seguros que son continuos, número uno, la aseguradora tiene que tener eh, una gestión sumamente eficiente para poder pagar de forma inmediata. Ahora, otros tipos de seguros que no precisamente son seguros de vida, que tengan que tener pagos inmediatos, ¿cuáles consideran que son? No sé, pero se me ocurriría lo que son seguros hospitalarios y seguros sobre vehículos también. Seguros de salud, seguros de vehículos. Efectivamente, esos seguros, seguros de medicamentos, por ejemplo, esos seguros son inmediatos. Usted se enferma y usted no puede esperar ni siquiera una semana. Tiene que recibir el beneficio sí o sí, porque es que no hay tiempo. La salud no le va a decir aguánteme un mes, aguánteme 2 meses. Entonces, de hecho, ese tipo de seguros, incluso si ustedes observan en las pólizas de seguros, no los venden a periodos mayores de un año. Por lo general, lo más que tardan o lo más que duran son periodos anuales. Y eso bajo ciertas condiciones. Que la persona tenga, esté saludable, o que en caso de que sea un vehículo, por ejemplo, le ponen requisitos al vehículo, el estado del vehículo, el año de emisión del vehículo, etc. ¿Y por qué se vuelven seguros temporales nada más y no seguros vitalicios? Porque se vuelven demasiado caros. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de un seguro que es vitalicio, con pago al finalizar el mes.
De hecho, ese era uno de los ejemplos que teníamos en los casos anteriores, donde veíamos, vamos a poner aquí, que un hombre de 35 años deseaba contratar un seguro que paga 500,000 unidades monetarias. Inicialmente lo teníamos como un seguro que paga al finalizar el año. Entonces, si eso era un seguro que pagaba al finalizar el año, la prima pura única de esos 500,000 lempiras correspondería a 91,779,66 lempiras. Ahora, si en lugar de tener el pago de una prima pura única de un seguro que paga hasta el finalizar el año de fallecimiento, tenemos una prima pura única de un seguro que paga al finalizar el mes de fallecimiento, o sea, en este caso, me toma valor de 12 meses, la diferencia es que multiplicamos por el interés entre el interés mensual, el interés anual entre el interés mensual. Y ese interés, vean que aquí tenemos la suma asegurada, el MDX entre DDX, que corresponde a los mismos valores, por el factor de los intereses. El interés, ¿de dónde salen estos intereses? De la tabla de mortalidad que tenemos. Recuerden que actualmente tenemos calculada esa tabla de mortalidad de base con un 5% y ese 5% era un interés anual. Entonces, era 5% entre el 5% entre 12, para que sea el interés mensual. Vean a cuánto incrementa una prima pura única bajo estas condiciones. Lo único que cambiamos fue el periodo de tiempo en el que se va a recibir el beneficio. Entonces vean que pasamos de 91,779 a 1,101,359,59. Eso se ve tanta la diferencia y se ve tan caro, tan de repente inaccesible, porque estamos hablando de un seguro de vida vitalicio que está cubriendo a una persona de 35 años hasta el momento que fallezca. Pero la realidad es que por lo general no tenemos este tipo de seguros, o por lo menos las aseguradoras casi no lo ofrecen. Lo que ofrecen son seguros temporales. Entonces, vamos a ver. Bajo estas condiciones de que la persona es un hombre de 35 años, va a contratar un seguro de vida de un año nada más. Imagínense que solamente es de un año. Que paga esa suma asegurada al finalizar el mes en el que fallezca. Y en este caso no lo dejamos específico en el que fallezca, sino en el que fallezca en caso que ocurra. Porque para un seguro vitalicio sí podemos hacer la afirmación de solo dejarlo al finalizar el mes en el que fallezca, porque efectivamente si es vitalicio, en algún momento va a fallecer esa persona. El tema es que si lo cambiamos ahorita para un seguro temporal, ¿puede esa persona fallecer o puede que no fallezca dentro de ese periodo de tiempo que está cubierto? Entonces ahí tenemos que tener en la redacción también un poco de cuidado al considerarlo.
¿Qué nos quedaría en este caso? Subir por aquí. Esto sería un seguro fraccionado. Y la prima pura única. Prima pura única. Igual a 0.05 entre 0.05 entre 12, que es la tasa de interés que tenemos actualmente, multiplicado por un seguro temporal, ¿a qué era igual? ¿Jóvenes? A estas alturas deberían de saberlo ustedes. En memoria ya. ¿Qué es igual a un seguro temporal? ¿A M de quién? De X menos M de X más N. M de X, en este caso M de X 35 menos M de X menos N o X más N. Más, ¿verdad? Más. Que en este caso el X más N, como solo es de temporalidad un año, sería nada más 36 años. Dividido entre el D de X, o sea, D de 35. Vamos a la tabla de mortalidad y esa tabla debería estar... Bueno, de hecho son las mismas condiciones. Menos el MD 36.
A mí me dio 12.056.28. Efectivamente. Si solo lo dejamos como un seguro temporal de un año que pagaría al finalizar el año, entonces esa prima pura única solo correspondería a 1.004 lempiras. Pero si lo convertimos a un pago que sea mensual, o sea, al finalizar el mes en el que fallece específicamente, nos quedan los 12.056.28. Eso como una prima pura única. Y si se fijan, esa prima pura única, pues ya nos suena un poco más aceptable. Ahora bien, ¿por qué nos interesaba conocer los conceptos de seguros que son fraccionados, con pagos al finalizar la enésima fracción del año? Porque tenemos también primas que, aparte de que su monto pueda ser anual o pueda ser fraccionado, el beneficio también puede ser fraccionado. Entonces, recuerden que habíamos trabajado únicamente el caso en el que las primas netas eran fraccionadas, pero el seguro, el beneficio seguía siendo anual en la clase anterior. En este caso, vamos a considerar primas y beneficios fraccionados. Ambas cosas ahora. Donde los beneficios son pagados al finalizar la enésima fracción del año y las primas son pagadas en fracción enésima también. Entonces, en el caso de un seguro que tiene un seguro de vida entero, que tiene una prima que sería pagada mensualmente también, nos queda la misma relación. Vean que siempre la relación es cumpliendo el principio de equivalencia. Valor presente de los beneficios futuros debe de ser igual al valor presente de los pagos, o en este caso de las primas. Vean que esto, lo que está en paréntesis, está denotando el tipo de prima que tenemos. O el tipo de prima con respecto al tipo de seguro. No es en sí un cálculo este. Lo que sí es el cálculo es el seguro con pagos fraccionados dividido entre la anualidad con pagos fraccionados. Y la misma relación tenemos para el resto de los seguros. Un seguro total puro, la prima neta, que sería fraccionada, va a ser igual al tipo de seguro, al total puro, con pagos fraccionados, entre una anualidad fraccionada anticipada. Recuerden que siempre que hablemos de primas de seguro, vamos a considerar anualidades que sean anticipadas. ¿Por qué necesitamos que sean anticipadas? Porque bajo las condiciones que funcionan los seguros. Aunque podamos fraccionar la prima, pero tiene que ser pagada el primer pago al inicio de cuando contratamos ese seguro. Entonces, de la misma forma tenemos el seguro temporal, el seguro total mixto y la consideración de las anualidades que pueden ser anticipadas, vitalicias, diferidas, que también las podemos
contratar. Entonces, ahora sí, si bajo estas condiciones volvemos a calcular este seguro temporal, a ver, ¿no? Ahora para acá. Y ahora en lugar de tener una prima pura única, consideramos una prima neta fraccionada para un seguro temporal. Nos vamos para arriba, donde está el seguro temporal. Por aquí. Vean que es el caso que teníamos anteriormente. 35 años, seguro de vida temporal 1 año, suma asegurada 500,000, pero que va a pagar en caso de que ocurra al final del mes. Entonces tenemos fraccionado 12 meses de una persona de 35 años con una temporalidad de 1 año, fraccionado 12, 35 años, fraccionado 12, entre una anualidad de 12, un año nada más. Una anualidad anticipada, ¿a qué era igual? Temporal. ¿Jóvenes? No. N de, en este caso, 35 menos N de X más N. Entre T de X. O sea, T de 35. Ven que este D de 35 lo podíamos eliminar con este D de 35 que teníamos del seguro. O de DX entre S de X. Pero como ya tenemos un resultado arriba, entonces lo vamos a dejar para solo hacer este nuevo cálculo en el denominador. Ya teníamos que el resultado del numerador del tipo de seguro eran los 12.056.28 y los N. Menos 282.508.
6. Lick, veo que nos faltaría una parte de la fórmula que sería menos m menos 1 entre 2m multiplicado por d de x menos d de x más n entre dx. ¿Por qué? Estamos en una anualidad anticipada, pero fraccionada, ¿no? Oh, sí, totalmente de acuerdo. Porque la diferencia de los n de x entre d de x solo corresponde a la anual. Exacto. Entonces faltaría esa parte de la fórmula. Menos, en este caso sería 11 entre 24, porque estamos hablando de 12 metros. Por d de x menos d de x más n entre dx. De 35 menos de 36 entre de 35, ¿cierto? Que no me quiere hacer caso esto. N de x menos n de x más 1 entre el d de x menos 11 sobre 24 por d de x menos d de x más 1 entre
paréntesis. Punto 9773. Los 12.056.28 entre 0.9773. Ven que en este caso esa prima se nos convierte a 12.336.31 unidades monetarias. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál era el interés de conocer el hecho que podemos fraccionar primas? ¿Pudieron revisar en el campus virtual cuál es la asignación de investigación de proyecto para este segundo y tercer parcial? Sí, estuve viendo, hay al parecer una asignación por grupo, una parte de Excel también. Y vamos a trabajar en un solo proyecto para el segundo y tercer parcial. En este caso, ¿qué tenemos? Si ustedes observaron, a cada uno de los grupos se les cargó una base de datos, bueno, un archivo de Excel que realmente contiene dos bases de datos, una para activos y una para pensionados. ¿Qué estamos asumiendo? Que cada uno de ustedes, cada uno de los grupos tiene que evaluar un fondo previsional. Y en ese fondo previsional lo que queremos saber es si hay o no un superávit o en su defecto un déficit actuarial. Para ello, tenemos que valorar tanto los activos como los pensionados. Y tenemos que considerar el valor presente de las aportaciones futuras, así como de las obligaciones futuras. ¿Qué características cumplen con los grupos de activos? Que son personas que se encuentran laborando y que están pagando al fondo una cotización para poder obtener la pensión al momento de alcanzar, ojo con esto, al momento de alcanzar 15 años de cotizaciones y la edad de 55 años. Tienen que cumplir los dos requisitos para poder pensionarse. No solo es la cantidad de cotizaciones o no solo es la edad. Tienen que considerar ambas cosas. ¿Qué tenemos en el literal A? Que las cotizaciones corresponden al 10% del salario mensual. No sé si esa cotización es suficiente para pagar las futuras pensiones, pero es lo que hay. Esas son, si es suficiente o no, ya lo veremos ahorita que valoremos esos fondos. Entonces, una persona va a tener, suponga, mi lapicito por aquí está.
suponga que tenemos por aquí a una persona que está activa, ¿ok? Y esa persona, suponga que tiene ahorita 30 años. Si esa persona tiene 30 años, necesita cotizar 15 años, pero 30 más 15, digamos aquí, a 45. Cuando cumple 45 años, va a tener 15 años de cotización. ¿Ok? Pero no significa que se pueda jubilar en esa edad, porque aún no ha cumplido la edad de jubilación. Necesita llegar hasta los 55 años. Eso para este caso, por ejemplo. Pero supongan que hay una persona que tiene 38 años. Esa persona de 38 años, más los 15 años que necesita jubilar, que necesita cotizar, va a empezar a cotizar 53. Pero todavía le van a hacer falta 2 años. ¿Ok? Ahora, ojo por ahí, porque puede ser que tengamos la situación opuesta. En este caso, le hacen falta más años de jubilación, pero la persona va a poder seguir cotizando. La otra consideración que tenemos que tener es que podemos tener, por ejemplo, una persona de 50 años que cuando ella va a cumplir dentro de 5 los 55 años. Pero a este momento, si todavía no ha cumplido los años de cotización, no se puede jubilar. Va a poderse jubilar hasta los 65 años, donde cumpla ambos requisitos. ¿Ok? En todo esto, lo que tienen que también que tener en cuenta, si ustedes observan los datos, es que esas personas no tienen en cero estos años de cotización, sino que antes de la edad que tienen actualmente, supongan que tuvieron años de cotización. Suponga que esta persona de 30 años ahora tiene 5 años que ya cotizó. Entonces, si solo vemos la cotización, a esa persona le hacen falta a sus 30 años 10 años para cotizar. O sea, va a llegar aquí a los 40 años cuando ya cumpla con la cantidad de años de cotización. Pero le van a hacer falta edad para llegar a su jubilación. Entonces tienen que tener mucho cuidado en las bases de datos con esos jueguitos. De hecho, la tercera. Al final todos tienen el mismo esquema. Dentro de las bases de datos tienen, para el caso de los activos, un correlativo, el número, el correlativo. Tienen el género, si es hombre o si es mujer, la edad, el salario y la cantidad de cotizaciones mensuales. Por ejemplo, en este caso, esta persona de 32 años, de 20 años, si ya tiene 32 de cotizaciones, significa que tiene 11 años de cotizaciones. Ojo que por ahí estos números fueron generados aleatoriamente, entonces de repente hay ciertas congruencias que no van a estar muy viables. Porque si ya tiene 11 años de cotización una persona de 20, de hecho déjenme revisarlos para que tengan un poco
poco más de congruencia a estos. Pero bueno, supongan que aquí en lugar de 20 eran 30 años. 30 menos 11, sí, ya pueden tener esos 11 años de cotización. Estas cotizaciones que están en la columna E son cotizaciones mensuales. Entonces, si lo dividen entre 12, serían la cantidad de años de cotización que tienen. ¿Ok? Pero le hacen falta llegar todavía hasta los 55 años para poderse jubilar. Eso en cuanto a las cotizaciones. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, ¿y por qué estamos viendo el tema de las cotizaciones? Porque yo necesito saber, para calcular este valor presente de las cotizaciones futuras, o sea, de las que me hacen falta cotizar, estas diferencias de estos periodos de tiempo y cuántos me hacen falta cotizar. ¿Ok? Si son estrictamente los 15 años de cotización, si así como en este caso, en teoría, le hacen falta 10 años de cotización, pero desde los 30 hasta los 55, le hacen falta 25 años para jubilarse. Entonces, de los dos valores que tenemos acá, entre cantidad de años de cotización que le hace falta y edad que le hace falta, tomaríamos el mayor de ellos como años de cotización que le hacen falta a esa persona. ¿Ok? Ahora, ¿me explico hasta ahí? Eso último ¿Joven? casi no me quedó claro. Ok. Repito. Suponga que la persona ahorita tiene 30 años. Los años de cotización antes de estos 30 años, suponga que en la base de datos le dicen que son 5 años. Como el requisito mínimo es tener 15 años, a esa persona de años de cotización faltantes o futuros son 10 años lo que le hace falta. Solo si vemos la cotización. Entonces, tenemos 10 años de cotización que le hacen falta. Pero si lo vemos en cuanto a la edad, la persona tiene ahorita 30 años y dentro de 10 años va a llegar a cumplir 40. Si evaluamos la edad de la persona para jubilarse o para pensionarse en este caso, es de 55 años. No se puede pensionar a los 40 años. De los 30, para que llegue hasta los 55 años de edad mínima para jubilarse o para pensionarse, le hacen falta 25 años. Años de edad pendientes, por decir algo. Entonces, para que pueda cumplir con los dos requisitos, tanto de la cotización mínima, porque ese 15 años es lo mínimo, pero esa persona puede tener más años de cotización. ¿Ok? Entonces, tenemos que evaluar esos dos resultados. ¿Cuál sería mayor de ellos? ¿Por qué buscamos el mayor? Porque buscamos que cumpla con los dos requisitos. Mínimo, lo que me haga falta de cotización y mínimo lo que me haga falta de edad. Esos dos son las edades o los años pendientes que tenemos. Ahora, para que cumpla con los dos requisitos, tendría que ser el máximo de cualquiera de estos dos resultados. En este caso, 25 años. Esos 25 años son los que vamos a considerar ahora como años futuros de cotizaciones. ¿Me expliqué ahí? Sí, ahora más claro, Lee. Ok. Una consulta, Lee. Sí.
Si la persona pues cumple ya la parte de hacer los 15 años de cotizaciones, pero aún así continúa cotizando, eso le genera o le va a generar que cuando ya esté jubilado le incremente el beneficio. Bajo el ejercicio que tenemos en ahorita para la clase, no. Establecimos como pensión que a todos les va a corresponder un 80% del último salario. Sin embargo, en la vida real, en los sistemas de pensiones, sí mejora el beneficio. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, palabras más, palabras menos, porque la redacción de la ley está un poco compleja en esos artículos, pero le dice que por los primeros, básicamente, por los primeros 15 años, le va a dar un 50% del salario base mensual. Pero si esa persona, que los 15 años es lo mínimo que tiene que cotizar, le dice también que si esa persona tiene más años de cotización antes de que cumpla la edad de jubilación, entonces le va a adicionar 1% a este porcentaje. Entonces, suponga que en lugar de 15 años tiene 25 años. Le va a adicionar 10% entonces. Por los primeros 15 son 50, pero le hacen, cotizó 10 más, entonces fueron 10%. Y adicionalmente, incluso le dice, ok, aquí usted ya cumplió la edad de jubilación. ¿Ok? Si posterga años de la edad de jubilación, es decir, que llegó, por ejemplo, a 28 años de cotización. A los 25 años de cotización ya había cumplido la edad de jubilación. Supongo que son 60 años para mujeres. Y eso es en el caso del seguro, y 65 para hombres. Entonces, hasta los 28 teníamos aquí adicionados un 10%. En el caso del Seguro Social le dice, si posterga años de cotización y de la edad que tiene, entonces va a adicionar 3% por cada año postergado. Entonces vean que de los 25 que teníamos arriba, adicionamos 3 años de postergación. Entonces 3 por 3 son 9. Adicionamos un 9% a esta base. Entonces al final tenemos un 69%. En este caso. ¿Ok? Entonces, sí, en la vida real, esos años que vamos incrementando o que vamos cotizando adicionales a la cantidad de años mínimos de cotización, sí nos generan un mejor beneficio al finalizar. Bajo las condiciones del ejercicio, no. Solo me dice que la pensión futura va a ser 80% del último salario. Ahora bien, ¿por qué es tan importante definir bien claro estos años? Porque esa base de los años que nos hagan falta de cotizar nos va a definir muchos de los demás cálculos que vamos a hacer. En este caso, literal B, la pensión obtendrá el correspondiente al 80% de su último salario para utilizar o para estimar el último salario, proyecte el salario actual al momento de pensionarse
usando una tasa de inflación del 5%. Entonces, vean que justamente estos años que vamos a encontrar en el literal A para poder llegar a jubilarse o a pensionarse son los que nos van a servir también para saber hasta qué momento voy a proyectar esa edad, ese salario. Porque si seguimos aquí en este caso, vamos un poquito, ya teníamos claro que a esta persona de 30 años le hacen falta 10 de cotización mínima y para llegar a la edad 55 años de jubilación le hacían falta mínimo 25. Entonces al finalizar, desde esta edad hasta acá, tengo 25 años, que sería el máximo de los dos que tenemos pendientes. Esos 25 años son los que vamos a llevar a valor futuro el salario a una tasa de inflación del 5%. Porque necesitamos conocer cuánto vale ese salario 25 años después. ¿Para qué? Para calcular dentro de 25 años la pensión de esa persona. Esa persona continúa con su vida. ¿Qué va a pasar después? Si ustedes se fijan, vamos a ver, el labor, aquí, en las estimaciones, en el punto 2 donde están las estimaciones. Para los activos, estimar el valor presente de las cotizaciones, o sea, de las cotizaciones futuras, y el valor presente de las pensiones futuras también. Eso significa que esa persona, para pensionarse, va a tener desde los 55 años en adelante. ¿Okay? Entonces, tienen que valorar qué tipo de pensión es esta, qué tipo de anualidad es esta, para separar cuáles son las cotizaciones futuras y cuáles son las cotizaciones, las pensiones futuras. Ahora, ¿qué pasa con el caso de los pensionados? Pensionados por vejez. En el grupo de personas que actualmente ya está recibiendo una pensión, que sería la segunda base, ¿sí? Vean que tenemos un correlativo, tenemos el género, la edad y el monto de la pensión mensual que está recibiendo actualmente. Supongan que las pensiones son vitalicias y que los pensionados ya no cotizan al fondo. Entonces, para los pensionados, lo que nos interesa conocer es, actualmente, suponga que tiene esta persona 70 años y tiene un monto de pensión. Entonces, esa pensión va a durar hasta que la persona fallezca. Entonces, tenemos que valorar y traer aquí a valor presente cuánto cuesta esa pensión. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a levantar un informe y lo que va a ser necesario, que es el cálculo, y ahí ustedes pueden utilizar cualquier paquete estadístico. R, Excel, Python o cualquier otro paquete que se les ocurra.
con tal de que lo hagan y lo hagan bien. Dentro del informe, ¿qué necesitamos? Un análisis demográfico de los dos grupos poblacionales que tenemos, es decir, activos y pensionados. ¿Cuáles son las edades promedios? ¿Cuáles son los promedios de género? ¿Cuáles son los promedios de salarios o de pensión, en este caso de los pensionados? ¿Cuál es la distribución de la cantidad de cotizaciones por edades o por género? O sea, ustedes definan ahí su análisis demográfico de esas dos poblaciones y de la información que tienen ahí. Y el literal B, que corresponde a la nota técnica, una nota técnica que contiene la definición de los supuestos que vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿cuáles son supuestos que ya están establecidos en este caso? El mínimo, un supuesto es la cantidad de años de cotización mínimas, que son 15 años. La edad de pensionarse, que son 55 años. Otro supuesto corresponde al porcentaje de salario para cotización. Otro supuesto corresponde al porcentaje del último salario para calcular la pensión. La tasa de inflación con un 5%. Todos esos son supuestos que al momento de que ustedes los ingresen al paquete estadístico que van a utilizar, son los criterios mínimos, son los supuestos o criterios mínimos que necesitan para hacer los cálculos, aparte de la información que tienen en las bases de datos. ¿Okay? Entonces necesitan definir claramente cuáles son esos supuestos y necesitan definir cuáles son las fórmulas. Porque no es lo mismo, y se los aseguro, no es lo mismo solo verlo en ejercicios cuando ya están dadas las cosas, que en ejercicio cuando nos toca a nosotros empezar a definir cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar en función de todo esto que tenemos acá. Entonces ahí van a tener que hacer una combinación de lo que hemos trabajado ahorita de primas, de lo que trabajamos de seguros y de lo que trabajamos de rentas. Okay. Una vez que ustedes ya tengan definidas esas fórmulas y esos supuestos que van a utilizar como una nota técnica, van a necesitar, en el caso del informe, describir cuáles son los resultados que tienen, los que obtuvieron, y sacar conclusiones. ¿De dónde vienen esos resultados? Pues del punto 2, de las estimaciones que ustedes van a hacer. Y esta entrega de este trabajo está dividida en dos partes. La primera parte, que es para el próximo sábado, que corresponde al análisis demográfico de los dos grupos poblacionales, y eso es para ustedes ahorita sencillísimo, ese primer punto. Y únicamente ese punto y el de la nota técnica. Definir cuáles son las fórmulas y los supuestos que van a utilizar. Para la siguiente presentación, que va a ser la parte que corresponde al tercer parcial, que va a ser el 5 de abril, vamos a terminar con el proyecto. Ya ahí van a implementar esa nota técnica que tienen en el paquete estadístico que definieron que van a utilizar y van a completar el informe con los resultados y las conclusiones que tienen. Quiero compartirles algo ahorita.
Ven que al final de todos estos proyectos, lo que pretendemos hacer es una evaluación actuarial de un fondo. Sumamente simplificado, pero eso es lo que vamos a buscar hacer. Formalmente, en un estudio actuarial o en una evaluación actuarial, lo que contiene es el contexto económico y demográfico, porque, por ejemplo, aquí yo ya les establezco que la tasa de inflación es de un 5%, y en las tablas de mortalidad ya tenemos establecido también que como punto base es una tasa de interés también de un 5%. Pero cuando nosotros vamos a un fondo real, esos criterios o esos valores no están establecidos. ¿De dónde sacamos esa información? Del contexto económico que vamos a analizar de país. ¿Cuál es la tasa de promedio de inflación del último periodo de tiempo? O nosotros definimos como actuarios cuál es o qué periodo de tiempo vamos a evaluar, cuáles son las tasas de rendimiento que ha estado obteniendo el fondo para poder definir cuáles vamos a poner en aquella tabla de mortalidad. Entonces vamos a analizar muchos conceptos y mucha información que necesitamos y que nos sirve para definir esos supuestos. Ahorita yo ya se lo doy, pero la vida real no viene tan bonita. El análisis retrospectivo y de desempeño del fondo. En este caso, lo que se analizan son estados financieros, cómo está la situación del fondo, luego se hacen proyecciones de flujo de efectivo, se hacen los balances actuariales, análisis de indicadores, análisis de riesgos, que son secciones que son más opcionales, y las conclusiones y recomendaciones. Entonces vean que en este proyecto que vamos a hacer es una versión simplificada de una evaluación actuarial. Específicamente, un balance actuarial, que es el método clásico para realizar un balance actuarial es calcular, por un lado, los valores actuales de los derechos adquiridos y las prestaciones futuras. Y por otro lado, los valores actuales de las futuras fuentes probables de cotizaciones. Y esto sí lo vamos a incorporar, que es esta estructura básicamente. En el lado de un balance actuarial de forma clásica, lo que tenemos es activos y pasivos, que es básicamente el esquema que tiene un balance financiero. Aquí no es que están inventadas las cosas, lleva el mismo esquema de un balance financiero, solo que aquí visto desde el punto actuarial.